Honey, 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 honey. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy en la mágica ciudad de Iquitos, Perú, listo para una aventura inolvidable en plena Amazonía. Mi viaje comienza aquí, en la Plaza de Armas, donde tomaré una mototaxi rumbo al puerto. Desde ahí navegaremos por el imponente río Amazonas, rodeado de naturaleza y vida salvaje. Durante esta travesía haré una parada en la tribu de los Yaguas, donde aprenderé sobre su cultura, sus tradiciones y hasta probaré su famosa cerbatana, una de sus herramientas de caza más antiguas. Luego visitaré un zoológico al aire libre, donde tendré la oportunidad de ver de cerca algunos de los animales más impresionantes de la selva, incluyendo la temida anaconda. Pero la aventura no termina ahí. Para cerrar con broche de oro, visitaré la hermosa laguna de Quistococha, un paraíso natural donde podré relajarme y disfrutar del paisaje y quizás hasta darme un chapuzón en sus aguas. Así que acompáñenme en este increíble recorrido por la Amazonía. ¡Vamos para allá! Y atrás mío el río Amazonas. Una sonrisita. Navegar por el río Amazonas ha sido una de las experiencias más impresionantes que he vivido. Desde el momento en que subí al bote, sentí la inmensidad de este río, con sus aguas marrones y su corriente imponente. El sonido del motor se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo de la selva, creando una atmósfera única. Mientras avanzábamos, el viento fresco en mi rostro hacía que el calor amazónico fuera más llevadero. A ambos lados del río, la vegetación era simplemente increíble, enormes árboles, lianas colgando y pequeños asentamientos donde los lugareños nos saludaban desde la orilla. El Amazonas es un mundo aparte, lleno de vida y misterio. La sensación de navegar por sus aguas es algo difícil de describir. Te sientes pequeño ante su inmensidad, pero al mismo tiempo conectado con la naturaleza de una manera especial. Sin duda, un viaje que jamás olvidaré. Y así, después de un viaje por el río Amazonas, estábamos a punto de llegar a nuestra primera parada. Íbamos a visitar a la tribu de los Yaguas. Para mí era algo completamente nuevo y diferente y estaba muy emocionado. Íbamos a tener una pequeña caminata por la selva amazónica y eso realmente me tenía completamente entusiasmado. Señores, vamos a ver qué nos espera. Abajo está la yuca. El tubérculo es como la papa que nosotros tenemos acá. No hay papa acá, ¿no? Acá no hay. Hay otro tipo de papas. Hay una papa como te puedo decir, como azul. Ya. Que son muy ricas también. Y la gente lo que tiene con sus salchichas, todo eso. Someteme con malaví. Es el árbol de pandelardo, ¿no? El pandelardo. ¿Qué fruta es esa que está colgando? Sí, es fruta. Es pandelardo. Este de acá, mira. ¿No es fruta eso? Tiene su fruta que es el pandelardo. Eso tiene que madurar y caer como esto, mira. Desde acá. ¿Eso está listo o ya está podrido? No, está buena, mira. Esa es la fruta. Esta es la fruta. ¿No es una semilla? Sí, es como una semilla. Mira, acá aparece más fresco, mira. Tiene hormigas eso. Y los hormigas cortadoras también utilizan eso. Acá está, mira. Esta está un poco más deteriorada, pero esta está fresca, mira. La diferencia que hay, ¿no? Esta está más seca y esta está fresca. Entonces, interiormente tiene... A esto lo cocinan, o sea, lo cocen. Ya. Lo cocen y interiormente queda una... ¿Y para qué? ¿Cómo se consume? para alimento. ¿Alimento? Sí, sí. Un alimento.
Bakanaliakas. So here I am in the middle of the jungle in the Amazon. Esto de acá es la termita, mira. La famosa termita. Si nosotros tocamos acá, ahí aparece, mira. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es Es eso? la termita. Una lagartija vi corriendo para arriba. Ahí está, sí. Pero acá no tiene nada. Todas son hormiguitas. Que lo que tiene allá sí. ¿Qué es eso? ¿Eso es también termitas? Esa es la termita, mira. Ven acá por aquí. No, eso es de arriba, es un nido. Ese es el nido de la termita, pues mira. Y acá tienen cantidades. Venga. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. No se vaya a caer. No. Buenos días. Hola, hola, mucho gusto. Una amiga, una Hola, amiga. hola. Somos peruanos todos. ¿Ese perrito también le han pintado? Su cejita. Mira el tío Toño, es un perro también, míralo. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, Uy, uy. El lago le mataron. qué más bonito! Esta es la diferencia entre cuando está ya movido y si tú le sobas más, va a pintar más. Claro, claro. Mira. Ujú. Una belleza, ven, ven, ahí saca la cabeza. ¿Sí? Lindo, ¿Ya lo lindo, tomó? Sí, sí, ya. Okay. Ese es como un saludo. Es como un saludo para que sepan que usted estuviste acá. Gracias. Bueno, Después de un increíble recorrido por el río Amazonas, llegamos a la comunidad de los Yaguas, una de las tribus indígenas más antiguas de la selva peruana. Desde que puse un pie en su territorio, sentí que estaba entrando en un mundo completamente diferente, lleno de historia, tradición y conexión con la naturaleza. Los Yaguas nos recibieron con una danza tradicional, vestidos con sus ropas típicas hechas de fibras naturales. Sus rostros reflejaban orgullo por su cultura y su hospitalidad fue increíble. Uno de los líderes de la comunidad nos explicó cómo han vivido en armonía con la selva durante siglos, cazando con cerbatanas, pescando en el río y utilizando plantas medicinales para curar enfermedades. Tuve la oportunidad de probar una de sus cerbatanas, un tubo largo que utilizan para cazar con dardos impregnados de curare, un veneno natural. Apuntar y soplar con la fuerza suficiente para alcanzar un blanco no fue nada fácil, pero fue emocionante imaginar cómo sus antepasados dependían de esa habilidad para sobrevivir. También nos mostraron cómo fabrican sus artesanías, desde collares hasta pequeñas figuras talladas en madera. Cada pieza cuenta una historia y representa un pedazo de su cultura. Estar con los yaguas me hizo reflexionar sobre la importancia de preservar estas tradiciones y respetar a las comunidades indígenas que han sido guardianas de la selva por generaciones. Fue una experiencia auténtica, enriquecedora y sin duda uno de los momentos más memorables de mi viaje. Torosaya, 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 yo te sarrateando ahora Torosaya, 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 ya va haciendo satidiando, sarrateando ahora Torosaya, 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 llamatendo, satiriando, sarrateando, ora Torosaya, 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 llamatendo, satiriando, sarrateando, ora Torosaya. Ya, para esto,
es Hola. como una boa que mata. Hola. Pero no es agresivo. Lo que puede ser agresivo sí es la normalmente. Pero no comen peces cada momento, ¿no? Comen cada 30 días. Cada 30 días recién van a volver a cazar para comer. Sin melón, anaconda. Vive en lugares Anaconda. donde hay digamos Paco. fangos, Paco, ¿qué quieres? fangos en ese tipo de lugares. O puede vivir en una de ese tipo de cosas como está. Sí. No hay otra forma. Entonces ellos buscan lugares donde, por ejemplo, hay poca agua. Entonces se acomoda en un lugar donde... Van juntos, ¿no? los ¿Van animales- juntos? Sí, pueden ir los animales a tomar agua y ahí nos cazan de esa manera se alimentan. Mira, Chola. Ese es el pichico barba blanco, Pichico, ¿no? así le llaman. Oh. Es un... La anaconda como se está un moviendo, la leoncito. anaconda. Sí. Normalmente a la anaconda le encanta pues comer las monas. ¿Y qué le dan de comer a la anaconda? Pues puede ser una gallina o algo ¿Así? que sea vivo, no muerto. Ah, ¿no muerta no se la comen? No la comen. Tiene que ser vivo para Ah, que pueda actuar. De otra manera no. Si usted le da muerto, No lo come. no lo come para nada. ¿y cada qué tiempo tienen que darle de Cada 30 comer? días. ¿Cada 30 días? come. ¿Le basta para un mes? ¿Así? Sí. Le basta para nada. Y no tienen miedo, ¿no? Son bonitos. Sí. No tienen miedo. Hermoso. Sí, luego ya me creo mal. Mira, y a veces me cae. Mejor que estén libres porque últimamente es la forma de su vida, ¿no? Claro. Estar libre. Es el pichico, es el pichico. Sus ojazos que tiene. Pichico. Está gritando el mono negro. ¿Escuchas? Es el mono negro. Mira, porque vamos a mirar un poco. La hora de mierda. Me rompió mi collar, me rompió mi pulsera. Ya estás quemada, tú ya estás quemada. ¿Qué es? Le picó. Me picó una tarántula. Un bichazo. Nada, mariconadas de Los ellas. mosquitos, normal. Acá mira. Acá mira. Sí. Eso le faltaba mirar, ahora ya lo vio. Ya lo vimos clarito. Porque de día no lo vi. Acá está, mire. Por este lado está. Ahí está, mire. Ahí está, sí. Después de una jornada llena de aventuras y descubrimientos, llegó el momento de regresar a Iquitos, surcando nuevamente el majestuoso río Amazonas. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, el cielo se transformaba en un espectáculo de colores, tonos dorados, naranjas y violetas se reflejaban en las aguas tranquilas del río, creando una imagen de ensueño. El bote avanzaba lentamente, dejando atrás la espesura de la selva, mientras el sonido de la naturaleza se hacía más envolvente. De vez en cuando, el agua se rompía con el salto de algún pez o el aleteo de un pájaro regresando a su nido. En ese momento sentí una paz indescriptible, casi como el Amazonas me estuviera despidiendo con su mejor puesta del sol. El aire fresco golpeaba mi rostro y me quedé en silencio, disfrutando cada instante de este viaje de retorno. Mirando a lo lejos, veía pequeñas casas de madera en las orillas, algunas iluminadas con tenues luces, recordándome que la vida en el Amazonas sigue su propio ritmo, en total armonía con la naturaleza. Poco a poco, las luces de Iquitos comenzaron a aparecer en la distancia, marcando el final de esta increíble experiencia. Sin embargo, sabía que esta no sería la última vez que navegaría por estas aguas mágicas. El Amazonas tiene una energía especial, algo que te atrapa y te deja con ganas de volver una y otra vez. Después de un día lleno de aventuras explorando la selva y navegando por el río Amazonas, decidí cerrar mi viaje con una visita a la laguna de Quistococha,
un verdadero paraíso natural a las afueras de Iquitos. Desde el momento en que llegué, quedé impresionado por la belleza del lugar. Una enorme laguna de aguas tranquilas rodeada de una vegetación exuberante, donde el sonido de los pájaros y el murmullo de la brisa crean una atmósfera de paz absoluta. Lo primero que hice fue caminar por los senderos del Parque Turístico Quistococha, un área natural protegida que alberga una gran diversidad de flora y fauna amazónica. Pude ver monos jugueteando en los árboles, guacamayos de colores vibrantes y hasta un oso perezoso colgado de una rama. Hay un zoológico donde se pueden observar algunos de los animales más representativos de la selva, como jaguares, tortugas gigantes y el famoso paiche, uno de los peces más grandes del Amazonas. Pero sin duda, lo mejor de Quistococha es su playa artificial. Sí, una playa en plena selva, con arena blanca y un agua refrescante perfecta para darse un chapuzón. No pude resistirme y me metí al agua, disfrutando de la sensación de nadar en medio de la Amazonía. Desde ahí observé cómo las familias locales disfrutaban del día, algunos bañándose, otros paseando en botes o simplemente descansando bajo la sombra de los árboles. La laguna de Quistococha es un lugar mágico, un pequeño rincón de tranquilidad en medio de la inmensidad de la selva. Fue el cierre perfecto para mi viaje por Iquitos y sin duda un destino al que me encantaría regresar. Más alto, tú puedes. Se puede. Arriba, vamos. Guayderito, mira. ¿Lo hiciste bien? ¿Sí? Muy bien. Claro. Debe. Vamos, tú puedes. Arriba. Muy bien. Excelente. Guay. Amigos, y no se olviden de suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Compártanlo, comenten y de esa manera me ayudarán a que YouTube haga recorrer mis videos alrededor del mundo. Ayúdame, que eso es gratis. Saludos para esa gente linda de Perú, España, Colombia, México, Estados Unidos y para aquellos que me ven desde Tailandia, Vietnam, un fuerte abrazo. Quieran, amen, rían, sin joder a nadie. Chao, gente.